Hoy día, hermanos, hoy día es miércoles 5 de marzo, miércoles 5 de marzo, hermanos. El título de la lección ahí está en pantalla. Por favor, hermano, hermana, ayude, lea usted el título para confirmar que se ve la presentación. El El gobernante gobernante temporal temporal de de este este mundo. mundo. Muy bien, gracias, hermanos. Ahí está entonces en la pantalla el título de la lección, ¿no? De este folleto que tenemos, ¿no? Para cada día. Qué interesante, hermanos, ¿no? Que cada día tenemos ya preparado, como quien dice, el alimento, ¿no? Espiritual. Y no solamente para nosotros los adultos, sino también los jóvenes tienen su lección, ¿no? Similar a la nuestra, temas de jóvenes, pues también bíblicos, ¿no? Que les ayuda, ¿no? En su formación. También tiene así los adolescentes, ¿no? Los intermediarios, los juveniles intermediarios, también tienen los niños, ¿no? Que son los primarios, los infantiles, ¿no? Y también ahí están los bebés, los que recién han nacido también, ¿no? Hasta los 3 años tienen su lección, igual que nosotros, su lección de cuna, ¿no? Hermanos, o sea, todos tenemos nuestras lecciones para estudiar, ¿no? Nuestro alimento espiritual. Hoy día, entonces, aquí para nosotros, el tema que vamos a estudiar es el gobernante temporal de este mundo. Bueno, preguntas, hermanos, comentarios respecto al gobernante temporal. ¿A quién se está refiriendo cuando dice el gobernante temporal? O sea, por un tiempo nada más. Gobernante temporal de este mundo, dicen, de este mundo. A ver, La, pre- preguntas, comentarios. la pregunta automática sería, ¿quién es ese gobernante de este mundo temporalmente? Automáticamente la respuesta viene a ser el diablo, ¿no? La bestia que está actualmente, ¿no? Entonces quiere gobernar o está gobernando. Ahora también podemos abarcar también cómo está gobernando nosotros temporalmente, ya sea en el lugar donde vivimos, la familia, en forma personal, cómo estamos gobernando nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Amén, amén, hermanos. Sí, pues ahí está, ¿no? De la administración o el gobierno que uno hace, ¿no? De su propia vida. En este caso, hermanos, también hay gobernantes en esta tierra. Pues un presidente, por ejemplo, a veces entra por 4 años o 5 años en diferentes países, ¿no? Entonces, temporalmente, ¿no? Ese gobierno. Pero ahora estamos viendo el gobernante de este mundo, de que su gobierno es temporal, un determinado tiempo, ¿no? ¿Y a quién nos estamos refiriendo? Ya nuestro hermano Celso indicó. Nos estamos refiriendo pues a Satanás, no el diablo, que se ha hecho gobernante de este mundo, pero esto es temporal, ya incluso ya diríamos, ¿no? Que ha terminado ya su gobierno temporal en esta tierra. Ya terminó, pues, hermanos. Vamos a ver los textos bíblicos para confirmar esto, hermanos. Muy bien. Pregunta, hermano, en cualquier momento participa, comenta también, hermano. ¿Está bien? Vamos a leer entonces qué dice la lección de escuela sabática para hoy día. Dice así, hermano. Vimos en lecciones anteriores que Dios concede pues una jurisdicción, hermanos. ¿Qué está diciendo ahí? Que Dios concede jurisdicción. Eso hemos estudiado, ¿no? O sea, ¿qué significa eso que concede jurisdicción? O sea, da permiso, ¿no? Para que puedan justamente, ¿no? Gobernar en un determinado lugar y un determinado tiempo, ¿no? Dios concede entonces una jurisdicción terrenal, significativa, en este caso a Satanás, hermanos. Entonces, Dios ha permitido, ¿no? Que él pueda gobernar esta tierra, aunque él lo ha logrado todo esto con usurpación, no se ha apropiado de esta tierra engañando a Adán y Eva, ¿no? Pero Dios es el que controla todo y ha permitido, ¿no? Y sus secuaces también, pues hermanos, los ángeles que han sido arrastrados por Satanás en este conflicto cósmico. Pero esta es temporal, pues hermanos, y está limitada a ciertas reglas de enfrentamiento, hermanos.
Esto es importante, hermanos, ¿no? Temporal y también limitado, hermanos, a ciertas reglas de enfrentamiento. De eso está tratando esta semana, ¿no? La lección de esta semana. Esas reglas del conflicto, hermanos, no solo limitan pues las acciones del enemigo, o sea, del diablo y sus secuaces, no son no solamente para él, sino también, hermanos, la acción de Dios, de nuestro Dios, para eliminar o mitigar el mal que opera temporalmente en la jurisdicción del enemigo. Entonces, aquí en este mundo, ¿no? Donde el diablo se ha apropiado de este mundo, entonces Dios también tiene, pues, así como el diablo está limitado, Dios también está limitado, hermanos, ¿no? Limitado, porque mucha gente se puede preguntar, pero ¿por qué no lo resuelve en un instante? Dios, porque ha puesto límites, pues, hermanos, respecto al enemigo y también para Dios tiene sus límites. Claro, Dios en un instante, en un segundo puede resolver todo, ¿no es cierto, hermanos? Pero en este conflicto, hermanos, hay límites por los cuales Dios no lo puede hacer eso, pues de frente, ¿no? En un instante. Claro que tiene el poder el Señor para hacerlo en un instante, pero no puede Él actuar porque hay límites que se han puesto. Así como para Satanás, límites, también para Dios tiene sus límites. Tal vez te estés preguntando, pero ¿qué límites tiene Dios? Ya habíamos visto, hermanos, de que Dios, la forma de actuar de Dios está en función a su amor. No puede imponer las cosas y resolver las cosas así a rajatabla, no en una sola, no. Es justo y es misericordioso y tiene que basarse, ¿no? En eso. Aunque el diablo es mentiroso desde el principio y asesino todavía, entonces él actúa con engaño, engaña a todo el mundo, está actuando así. Pero Dios no puede hacer las cosas pues así, tiene sus límites también pues Dios. Pues, sobre todo, hermanos, voy al grano, es que Dios está limitado porque el hombre nos ha dado libre albedrío. No puedes resolver, pues, hermano, tu problema, el problema de tu familia, por quién estás pidiendo, porque si esa persona no quiere, ¿cómo Dios va a hacer, hermanos? No puede meterse a la fuerza, pues no. Sobre todas las personas, hay personas que ni creen en Dios, entonces, ¿cómo va a hacer un milagro? Él quiere, ha provisto salvación, hermano. Entonces hay un libre albedrío. Cuando le damos permiso, ahí sí. Cuando le damos permiso, métete en mi vida completamente en mi vida. Ahí sí se mete Dios en nuestra vida, transforma y todo. Está trabajando Dios, pues, hermanos. Entonces está limitado porque nos ha dado pues libre albedrío, hermanos, ¿no? Y está esperando que le demos, le abramos la puerta, pues, hermanos, de nuestra casa, de nuestro corazón, para que Él actúe. Por eso oramos, pues, hermanos, ¿no? Pidiéndole, Señor, entra en nuestras vidas. Entonces está limitado, por eso Dios, si no, pues en un instante resolvería, ¿no? Si todos abrieran su corazón, pues por todo, todos haría una transformación tremenda, pues no por todos. Bueno, puesto que el Señor siempre es fiel, hermanos, a sus promesas y ha aceptado conceder, pues, cierto dominio limitado, hermanos, y temporal, pues, al diablo, ¿no? También ha limitado su propio curso de acción, hermanos, Dios, sin que ello implique una disminución de su poder. No es que ha perdido poder, Dios, hermanos. Él sigue siendo todopoderoso, pues, hermanos, ¿no? Pero ya había mencionado que en el fondo, pues, hay limitaciones como es nuestro libre albedrío, hermanos, que si no le abrimos el corazón, no le damos ese poder para que actúe en nuestra vida, no puede hacer, pues, nada Dios por nosotros. Vamos a leer los textos bíblicos, hermanos. Aquí Juan 12, también vamos a leer el capítulo 16, capítulo 14, Corintios 4, Lucas 4 y algunos versículos de esos capítulos. La pregunta que ahora hay que contestar dice, hermanos, ¿qué enseñan estos textos acerca del gobierno del diablo en el mundo? Entonces vamos a ver estos textos bíblicos, hermanos, que hablan del gobierno de quién? Del diablo, hermanos. Entonces voy a resaltar esto que estamos diciendo. Gobierno del diablo, ¿no? Entonces lo vamos a poner aquí así. Ahí está. Entonces, ¿qué enseñan estos textos bíblicos, hermanos, acerca del gobierno del diablo en este mundo? El primer texto aquí está, Juan 12:31. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios, hermanos? Acerca del gobierno del diablo. Dice así, ahora es el juicio de este mundo.
ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué está diciendo, hermanos, acá? Ahora dice, es el juicio de este mundo. ¿Cuándo? 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 Ese ahora es cuándo. Ahora es el juicio de este mundo, hermanos. Ahora es el juicio de este mundo. Si uno lee en su contexto, hermanos, el capítulo 12, ¿a qué se está refiriendo, hermanos, con lo que dice ahora es el juicio de este mundo? Y también está diciendo que ahora el príncipe de este mundo, o sea, el diablo, mire, le está diciendo al diablo que es el príncipe de este mundo. El Señor Jesús está hablando, diciendo que el diablo es el príncipe de este mundo. Ya sabemos, por usurpación se ha apropiado, ¿no? Que se ha hecho un príncipe de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, va a ser echado fuera. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Bueno, en el contexto, hermanos, en ese capítulo está hablando de que Jesús, hermanos, va a dar su vida, ¿no? Va a morir en la cruz, pagando por nuestro pecado, y con eso, hermanos, pues el diablo fue echado fuera, pues, echado fuera. O sea, ya no es prácticamente, pues no, o sea, como que él era dueño, ¿no? Por usurpación de esta tierra, de este mundo, ¿no? Porque ahora el principado, hermanos, de este mundo y todo el universo, pues está en Dios, ¿no? Todo el poder, ¿no? Todo del cielo y de la tierra está en las manos ahora del Señor Jesús. Gracias a que Jesús dio su vida por nosotros, murió en la cruz del Calvario y así quitó, pues, no al diablo, no, entonces ahora él es, ya está como echado fuera, pues, ¿no? Está dando sus últimos, ¿qué diría, hermano? Sus últimos deseos, ¿no? De querer destruir a la gente que aún estamos viviendo, hermanos. Quiere, ¿no? Que llevarnos a nosotros con él, que ya está perdido él y también quiere que nosotros nos perdamos. Pero Dios permite, hermanos, no todavía presencia de él para que nosotros demostremos que tenemos fe, pues, en Dios y tenemos que batallar, pues, hermanos, demostrar nuestra fe. Entonces, este mundo también está ya, pues, siendo juzgado, hermanos. Desde 1844, el juicio en este mundo también se está desarrollando, ¿no? Empezando, sobre todo, por los que profesamos ser hijos de Dios, ¿no? Se está viendo nuestras vidas, sobre todo se está viendo si confiamos o no confiamos en Dios, porque la justicia está ahí, hermanos. La justicia está en creer. Abraham creyó en Dios y fue justificado y era amigo de Hermano, Dios, se ha buenos hecho días. amigo. Si Hermano, buenos alguien días. quería preguntar, Sí, participar, pregunta, sí, hermanos, participen. sí, sí, hermano, muy buenos días con todo el grupo. ¿Se puede comentar también este texto de que aquí nos dice, ahora será echado de este mundo? También se puede entender de que cuando nosotros, sus hijos elegidos, escogidos, aceptamos, ¿no? A Cristo, abrimos nuestro corazón. En ese momento estamos echando el mal espíritu afuera. Ya no le estamos dando campo para él, para que nos gobierne en eso. Se pueden leer de esa manera, porque nos dice, en este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Al aceptar a Cristo Jesús, nosotros estamos echando a un lado ya. Ya estamos aceptando a nuestro Cristo. Ya no va a gobernar en nuestro cuerpo. Eso se puede entender, hermano. Ese sería mi comentario. Muy bien, hermano, no, claro, por supuesto, no, ahí también, ¿no? Él es echado fuera, ¿no? Cuando aceptamos a Dios, pues el diablo pues tiene que salir, ¿no? De nuestro corazón, de nuestra mente, ¿no? Porque nosotros invocamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero en el contexto de este capítulo está hablando acerca de la muerte de Jesús, porque está hablando con su padre y dice, Señor, glorifica ya, pues, ¿no? Yo he venido para eso, dice, ¿no? Para dar mi vida. Entonces está hablando de ese tema, ese capítulo, y entonces Dios dice, ya lo he glorificado, otra vez lo he glorificado, y así que entonces está ya, ¿no? Para dar su vida, y por eso está diciendo estas palabras, ¿no? Eso sería en el contexto, que también se puede aplicar de esa manera, como dice nuestro hermano.
Ahora, vamos con Juan 14:30, hermanos. Dice aquí, no hablaré ya mucho más con vosotros, dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces aquí también, hermanos, este gobernante de esta tierra es nombrado otra vez, hermanos, por el Señor Jesucristo como el príncipe de este mundo, ¿no? En cierta circunstancia, en cierto momento, el Señor está predicando, ¿no es cierto? Ahí está predicando y probablemente, pues, ¿no? El diablo estaría apareciendo ahí, ¿no? Para poner sus tentaciones, que será, ¿no? Para utilizar a la gente y oponerse siempre. Entonces el Señor Jesucristo lo menciona, ¿no? Entonces, viene el príncipe de este mundo, así que y él nada tiene en mí, así que vamos, se fueron, ¿no? En ese momento a otro lugar, hermanos. Pero aquí también, como dice nuestro hermano, aquí también hay una lección importante, hermanos. Porque el Señor Jesucristo dice de que, y él, o sea, el diablo, no, o sea, nada tiene en mí, nada tiene en mí, ¿Cómo? hermanos. No había, ya, sí, diga hermanita, En mi sí, hermana. versión del lenguaje actual dice, ya no puedo hablarle de otras cosas porque se está acercando el diablo que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme. A eso se refiere la Amén. última parte. Ah, gracias, hermano. Sí, pues, hermanos, no tienes poder para hacer caer al Señor Jesucristo. Ahora, por eso la lección, hermanos, acá, el diablo, ¿por qué hace caer a la gente, hermanos? Porque el diablo ha plantado, pues, alguna semillita ahí en la cabeza, en el corazón del ser humano, algún vicio, algún pecadito, algo, hermanos, y entonces de eso se agarra el diablo, pues, por eso se mete en la vida de una persona. Pero en la vida de Jesús, hermanos, no había nada de dónde agarrarse, pues, no tenía el punto débil donde meterse el diablo para hacer caer. Nosotros podemos tener puntos débiles, ¿no? Y por ahí es donde Él, ¿no? Cuando viene ahí se agarra de eso, pues se mete en nuestra vida y nos hace caer. Pero en el Señor Jesús no había nada, no había nada, hermanos, por donde el diablo se podía agarrar. Por eso dice el Señor Jesús, Él nada tiene en mí o no tiene poder, ¿no? Para que actúe en su vida de Jesús. Entonces, hermanos, eso es muy importante, como decía nuestro hermano. Si le abrimos la puerta al Señor, estamos en comunión plena con el Señor, caminamos con Él, entonces el diablo no tiene nada tampoco, pues, ¿no? O sea, porque ya todo está entregado a Dios en nuestra vida, ¿no? Nuestra vida. Entonces no tiene por dónde agarrarse, no tiene cómo ya hacernos caer, pues, hermanos, ¿no? Entonces es importante también eso, ¿no? Pero aquí lo importante, hermanos, en el tema que estamos estudiando, es que el diablo es nombrado como príncipe de este mundo. Así lo menciona el Señor Jesús. Mientras el Señor Jesús todavía no había dado su vida por nosotros, pues realmente pues el diablo era el que controlaba todo, ¿no? Pero ahora ya no. Sí, ¿alguna, alguna pregunta, hermano? Participe, hermano, hermana. Bien. Juan 16:11, hermanos. Dice así, ¿no? 16:11. De juicio dice, por cuanto el príncipe de este mundo, miren, el Señor Jesús en varios pasajes lo habla como el príncipe de este mundo, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así dice, hermanos, ya ha sido juzgado. ¿De qué está hablando? Justamente está hablando, hermanos, de lo mismo, de que gracias a Jesús, porque viniendo Jesús, vendría, hermano, o digo, dando su vida al Señor Jesucristo y después yéndose para el cielo, ¿no es cierto?, donde está el Padre. Entonces, hermanos, ¿qué pasaría? Vendría pues la promesa, hermanos, la promesa de, eh, de enviar el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu, el Consolador, hermanos. Y el Consolador, el Espíritu Santo, convencería a este mundo de pecado,
¿Cómo es eso que al mundo convencería el Espíritu Santo de pecado? Porque no cree en él, dice así, ¿no? O sea, quien no cree en Jesús está en pecado, ¿no? Y se va a perder, ¿no? Entonces, eso es lo que el trabajo del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, ¿no? Que se va a perder porque no cree, no en él. Y de juicio, hermanos, y aquí está diciendo de juicio y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿no? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo viene y está convenciendo al mundo de que ya el diablo ha sido juzgado, como lo mencionamos, ya está juzgado, ya está condenado para la muerte eterna, pues el diablo va a ser cenizas, hay un lago de fuego y azufre, ya está preparado para él. Entonces, ya está, el Espíritu Santo es lo que nos está diciendo, o sea, Dios, de que ya ha sido juzgado con la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, segunda de Corintios 4:4, ¿qué dice allí, no? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O no, la luz dice, sí, pues del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen. Hermanos, eh, lo resaltante en esta lección, hermanos, es de que cómo lo nombra Jesús al diablo. Y en este texto bíblico, hermanos, inspirado Pablo, ¿no? Inspirado por Dios, entonces está mencionándolo aquí, ¿no? Pablo, inspirado por Dios, o sea, Dios lo está mencionando en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo, o sea, el diablo, pues es el Dios con minúscula, hermanos, no con mayúscula. Cuando se escribe Dios con minúscula, es referido al diablo. Una cosa terrible, hermanos, que no puedo pasar por alto. Hay una Biblia, ¿no? De un religioso, hermanos, y, y ahora me recuerda, hermanos. Aquí, Dios con minúscula de este siglo, dice, pues está referido al diablo. Y lo terrible de este grupo religioso, la versión que tienen de Biblia, hermanos, lo han cambiado, hermanos. Qué terrible es eso, hermanos, ¿no? Como no creen que Jesús es Dios, ¿no? En el libro de Juan, el capítulo, a ver, ¿qué capítulo es este? Eh, a ver si alguien me recuerda. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. O digo, así dice ese texto. ¿Dónde está, hermanos? Juan También 1, dice palabra o verbo, Evangelio, ¿no? En el principio Evangelio, era el primer verbo y el capítulo. verbo era con Juan Dios y el 1, verbo era Dios. Entonces, ese texto, hermanos, está referido a quién? A Jesús, a Jesús. Y originalmente, no, originalmente los lenguajes originales está Dios con mayúscula, porque esto es Dios nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, este grupo religioso, ¿no? Que no cree que Jesús es Dios, sino es simplemente un ser humano, hermanos, le ha puesto Dios ahí con minúscula. Pero Dios con minúscula aquí se está refiriendo al diablo. O sea, como que a Jesús lo está considerando así, como al diablo, Dios con minúscula. Y eso es terrible, ¿no? Por eso hago alusión, hermanos, este grupo religioso que ha tenido ese atrevimiento de cambiar, ¿no? Según su creencia, ¿no? Su tradición, su filosofía, diríamos, de ellos, así como los judíos no creen que Jesús es Dios, entonces, hermanos, de igual manera este grupo religioso ha tenido ese atrevimiento, ¿ya? De cambiar. Este está en Juan 1:1, ¿no es cierto, hermanos? Ahí, usted puede leer esa versión. No recuerdo esa versión, qué versión es, pero es desde el grupo religioso, hermanos, que ha cambiado una letra, cambiando una sola letra, ¿no? Dios con minúscula, ya lo está convirtiendo, pues, un ídolo, o sea, como decir, el diablo, ¿no? A Jesús. Entonces, ese atrevimiento tiene, ¿no? Y es terrible eso, hermanos, ¿no? Terrible cambiar una letra, ¿no? Ahí
Terrible. Bueno, en ese caso, entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está diciendo, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, el diablo, pues Dios con minúscula es el diablo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Bueno, aquí está hablando de que él, este, ¿cómo es que ciega, hermanos, el entendimiento de los incrédulos cuando uno no cree? Pues mete, ¿no? En la mente del ser humano tanta información aparentemente, pues, novedosa, la información en la mente de estas personas que no, de los incrédulos, enceguece, pues, ¿no? Enceguece y no les abre la mente para entender de que tenemos un Dios y tenemos un Salvador que es Jesucristo, hermanos. Entonces, eso es lo que hace el Dios de este siglo, el diablo, ¿no? Cegó, ¿no? El entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, hermanos, Estos son los ateos, el cual, hermano. el cual es la imagen de Dios. Bueno, así se convierten pues en ateos, lo que sea, ¿no? Así que, hermanos, eh, pero lo que queremos resaltar es que el nombre del diablo ahí está puesto como el Dios de este mundo. Así como el Señor Jesús también lo menciona, el príncipe de este mundo. Pablo, también inspirado por Dios, dice, el Dios de este mundo, es el diablo. Dios con minúscula, hermanos, ¿ah? Con minúscula. Bueno, Lucas 4:6, hermanos, ¿qué dice aquí? Dice, y le dijo el diablo, ¿no? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Esto, hermanos, recordamos la tentación una de las tentaciones en el desierto, ¿no? Que el diablo atacó al Señor Jesús y le dijo, no, mira, todo lo que ves, las riquezas de este mundo, le mostró, ¿no? Todas las riquezas, todo el mundo le mostró todo, todo, todo. Y le dice a Jesús, no, mira, yo te lo doy todo, el poder te doy todo, la gloria, todo te lo doy, dice, solamente tú arrodíllate delante de mí. Entonces le está diciendo que le adore al diablo, o sea, a su propio creador, no a Jesús, le está diciéndole, si te arrodillas delante de mí, no, yo te lo doy todo, todo el poder de esta tierra es de mí, me lo han entregado a mí, y a quien quiero yo lo doy. Así que, no, arrodíllate y yo te lo doy. Así le dijo a Jesús la tentación, ¿no, hermanos? Y Jesús se defendió, ¿no? Escrito está, ¿no? Y le dice que solamente a Dios se tiene uno que arrodillar, se tiene que inclinar, solamente a Dios se tiene que adorar o glorificar. Vete, Esto es, Satanás, le dice, no, y se fue pues Satanás. Sí, sí. Algo, hermano, alguna pregunta. sí, hermano, lo que el título decía, pues, el gobernante temporal de este mundo. Esto es lo que está diciendo. Gracias, hermano. Sí, pues, entonces él se cree, pues, no, claro, pero también lo menciona Jesús como príncipe, sí, pues, pero por usurpación, pero temporalmente, pues, hermanos, sí. Entonces, así es, miren, hermanos, bueno, la historia nos está contando todo esto y para que nosotros sepamos, ¿no? ¿Quién es el diablo, ¿no? Y su gobierno, aunque ya hemos visto, hermanos, que también ya fue echado fuera, diremos, ¿no? De ser príncipe de este mundo, ya no tiene potestad sobre este mundo, hermanos. Pero él sigue, pues, luchando este último tiempo y Dios le permite y ya sabemos por qué, para que nosotros también, pues, lo venzamos a él, ¿no? Mediante nuestra fe en Dios. El comentario, hermanos, dice, el Nuevo Testamento plantea un choque de reinos, hermanos. El de la luz, ¿no? Y el de las tinieblas. Ahí está, este choque, hermanos, entre estos dos reinos. Reino de la luz, de nuestro Señor Jesús, y de las tinieblas, Satanás, ¿no? Originado, pues, ¿no? Esto en Satanás y su rebelión, ¿no? Parte de la misión de Cristo era, pues, hermanos, ¿qué cosa? Cuando vino Jesús, ¿a qué vino a esta tierra? A derrotar, pues, ¿no? El reino de Satanás, a luchar también con Satanás, ¿no? Así como nosotros también ahora estamos batallando, hermanos. Vino Jesús a luchar contra Satanás, ¿no? Para esto apareció, dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para esto apareció Jesús, hermanos, para deshacer las obras del diablo.
donde dice en Primera de Juan 3:8, hermanos. Ahí. ¿A qué vino Jesús? Para deshacer las obras del diablo. Porque cuando estudiamos la Biblia y vemos la verdad, entonces estamos deshaciendo pues las obras del diablo, pues hermanos. Sin embargo, hermanos, hay reglas, hermanos, que limitan lo que Dios puede hacer a fin de permanecer fiel a los principios de su gobierno. O sea, Dios no puede imponer las cosas así a la fuerza, no puede meterse en tu vida, hermano, hermana, si tú no le abres el corazón, no le abrimos, no nos humillamos, no le pedimos perdón, no puede hacer nada Dios, pues, hermano. Entonces, ahí está limitado Dios, ¿no? Eso es lo que estamos recalcando, hermanos, ¿no? Entonces, fiel a sus principios, pues, de su gobierno, que es justo y también es misericordioso o amor, pues. Estos límites incluyen al menos, primero, hermanos, aquí nos está diciendo en la lección dos cosas. Primero, la concesión del libre albedrío a las criaturas. Es lo que yo estoy recalcando desde el principio, hermanos. Entonces hay una concesión de libre albedrío. Todos somos libres, pues, hermanos, ¿no? De abrir el corazón o no a Dios, ¿no? Y según eso, pues, Dios puede trabajar. Esto está limitado a nuestras decisiones que tomemos, pues, hermanos. Bueno, en segundo lugar, hermanos, las reglas del pacto en cuanto al conflicto que desconocemos por el momento. Bueno, en este caso, hermanos, en este pacto, ¿no? Que se ha hecho, hay reglas también hermanos, pues entonces, eh, bueno, en este caso, si vamos a pensar, hermanos, en el pacto, en las reglas del pacto, entonces, en un pacto siempre uno se compromete y dice, pues sí, señor, ¿no? O en un matrimonio, por ejemplo, hay un pacto, entonces hay reglas que dice ya, entonces vas a estar con esta mujer, va a ser tu esposa, ya van a ser uno, ya no son dos, entonces usted va en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en todo, vas a seguir, vas a estar con ella hasta que la muerte los separe. Entonces, incluso en el mundo mismo, en el matrimonio civil, se hace ese pacto, ¿no? Entonces el alcalde dice, ya está bien. Sí, dice, acepta el varón. Es un pacto, un compromiso, pues, hermano, un compromiso. Y delante de Dios, mayormente, para Dios ese pacto que se hace en el matrimonio también, pues, es hasta la muerte, ¿no? Y, hermanos, este pacto hemos hecho con Dios, hacemos pacto, hay reglas de pacto que nosotros decimos, Señor, sí, nosotros vamos a hacer lo que tú dices. Entonces hay reglas, pues, hermanos, pero si no hacemos las reglas, o sea, no hacemos lo que Dios dice, hermanos, ¿cómo Dios va a operar milagros en nuestra vida si nosotros no estamos cumpliendo con el pacto? Entonces está limitado también, pues, ¿no, hermanos? Tales impedimentos y limitaciones a la acción divina tienen pues implicaciones significativas para la capacidad moral de Dios de reducir y o eliminar inmediatamente el mal en este mundo, pues hermanos. Entonces está limitado esto respecto, ¿no, hermanos? A las reglas, ¿no? En este caso, el libre albedrío que nos ha dado, decisiones que tomemos y también reglas en el pacto que se haya hecho, ¿no? Con Dios. Entonces, si no los cumplimos, tampoco Dios no puede, pues, hacer milagros, ¿no? Si nosotros no nos arrepentimos, ¿no? Y realmente nos disponemos a obedecer, pues. Así vemos que el mal y el sufrimiento pues se continúan, entonces continúan pues los mal sufrimientos, hermanos, ¿por qué no? El ser humano no le da campo a Dios, ¿no? Para hacer milagros. Lo que de hecho puede hacer que muchas personas pues cuestionen, ¿no? La existencia de Dios o su bondad. Mucha gente dice, pues, pero ¿por qué no Dios soluciona estos problemas del mundo? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué esto y por qué aquello, hermanos? ¿Ah? Hermanos, porque es que el hombre no le da campo, pues, hermanos, no le da campo. Estoy recordando a esta joven, ¿no? Cristiana. Los periodistas le dicen, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no ha cuidado las Torres Gemelas allá en Estados Unidos? ¿Por qué? Y la chica les dijo, pues no, es que Dios es muy respetuoso de las decisiones del ser humano. Como país, Estados Unidos, no, le ha dicho, no, no queremos saber contigo nada, a Dios. Y Dios es respetuoso, entonces se retira, pues caballero, Dios no puede estar protegiendo si no le dejan, porque el ser humano pues se glorifica a sí mismo a través de sus obras y tales cosas, pues hermano. Así fue la respuesta de esta chica, ¿no? De esta hermana que les dijo eso a los periodistas, ¿no?
Si ahora nosotros también, nosotros nos creemos dioses, ya que podemos hacer todas las cosas como dioses, tenemos de todo y así, y no le damos lugar a Dios, hermanos. Entonces no se puede meter Dios, pues está limitado Dios. Y entonces cuando nos pasa, ahí recién la gente se queja y dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me quedo? Es que tú no le has dado campo, pues no salimos orando a veces de la casa. Salimos así pensando de que nosotros somos los que vamos a resolver los problemas de hoy día, ¿no? Bueno, hay que pues entonces, hermanos, darle campo a Dios para que Él haga, opere. Y eso es lo que quiere Dios. Ojalá todo el mundo abriera su corazón. Entonces, problema solucionado, pues, hermanos. Sin embargo, hermanos, una vez comprendido el trasfondo del gran conflicto y los límites que Dios se ha impuesto para tratar con el mal, podemos hasta cierto punto pues entender mejor por qué las cosas son como son. Así, hermanos, estamos entendiendo, ¿no? De mejor manera. ¿Por qué las cosas son como son, hermanos? Entonces estamos entendiendo, hermanos, ¿por qué? Hermano, Hasta el... Sí, hermano, alguna pregunta. se me viene una cosa, hermano. El alcalde, el gobernante que entra, pone su mano en la Biblia, voy a cumplir, dice, todos los estatutos que están allí, pero al cabo, en acción del gobierno, no está cumpliendo nada de eso. Igualito sucederá entonces con nosotros. Nosotros frente a Dios prometemos todo pero no estamos cumpliendo. A consecuencia de eso, no hay respuesta correcta, no hay respuesta satisfactoria, hermano. Gracias, hermano. Así es, hermano, así es, pues claro, hermanos. Por eso el Señor Jesús nos ha enseñado que la primera hora de la mañana tenemos que estar en comunión con Dios. Nosotros hablamos a Dios a través de la oración y Él nos habla a través de su palabra. Estamos en comunión. Nos está instruyendo el Señor, capacitando para este día, ¿no? Salir adelante. Entonces nuestra mente se está llenando, ¿no? De las verdades que vemos aquí. Y entonces ahí comprendemos cabalmente, ¿no? ¿Por qué suceden las cosas, ¿no? Bueno, continuamos, hermanos, y dice así, ¿no? A ver, dice aquí, estábamos diciendo aquí, hermanos, podemos hasta cierto punto entender mejor por qué las cosas son como son, pues, hermanos, ¿no? Hasta el triunfo final de Dios sobre el mal. Así es, hermanos, y creo que esta es la pregunta final ya. ¿De qué manera el hecho de que Jesús llame a Satanás, hermanos? ¿De qué manera, no? El hecho de que Jesús llame a Satanás el príncipe de este mundo nos ayuda pues a entender la presencia del mal en nuestro planeta. Entonces, a ver, uno pueda entender, ¿no? En realidad, hermanos, pues el diablo era príncipe, literalmente era un príncipe, pero usurpador, pues, ¿no? Hay como presidentes que usurpan el gobierno, ¿no es cierto? O sea, con engaño se apropian de un país, ¿no? Hay gobiernos así y lo tiene a todos pues oprimidos, hermanos, ¿no? Y hay una cúpula nada más que gobierna a su antojo, hace lo que quiere, pues, hermanos, ¿no? Y lo somete a todo. No respeta, como se dice esa palabrita democracia, no hay eso, pues, ¿no? Entonces, entonces así Satanás, pues, ¿no? Se apodera, ¿no? De este mundo. Pero legalmente ya, hermanos, con la muerte de Cristo se le quitó, pues, ese principado. Pero aún todavía Dios le da un breve tiempo, tiene poco tiempo ya está juzgado, ya está condenado, él sabe que está perdido, ya sabe que va a ir al lago de fuego y azufre, pero él quiere arrastrar a nosotros, pero Dios le da tiempo para que luche todavía con nosotros, ¿no? Para que se demuestre que nosotros por la fe le ganamos, pues hermanos, al diablo, ¿no? O sea, nosotros confiamos en Dios, Dios es el que lucha por nosotros y nosotros pues seguimos así hasta el final, pues hermanos, ¿no? Eh, qué reconfortante es saber que el dominio del mal es solo temporal. Es una afirmación aquí, hermanos, que esto es temporal nada más. Así es. ¿Alguna pregunta final? ¿Algún comentario? A ver, hermanos, ahí terminamos el estudio de nuestra lección, hermanos. A ver,
Prenda su micro, hermano, hermana. ¿Y algún comentario final o alguna pregunta tienes, hermano? O quieres contestar esta pregunta, ¿no? ¿De qué manera el hecho de que Jesús llame a Satanás el príncipe de este mundo nos ayuda a entender la presencia del mal en nuestro planeta? Hay mucha Bueno, gente que tal vez no cree. Sí, sí, hermana, por favor. justamente hay mucha gente que no cree y, como le digo, subestiman el poder del enemigo. Eh, si bien es cierto, Él es poderoso, Dios es más poderoso, Jesús ya lo venció en la cruz, y es reconfortante saber que esto tiene un final también, que ya no va a haber más mal en este mundo, pero también saben que nos da tranquilidad saber que Dios está al control y que pone límites a este, entre comillas, poder, ¿cierto?, que tiene el enemigo, porque Él no nos puede hacer daño. El Señor pone un escudo sobre sus hijos, Él los protege y no permite que se acerquen lo- los, los demonios, ¿cierto? A menos que nosotros le permitamos ese acercamiento. Entonces oremos cada día para que el Señor sea nuestro escudo protector, y no tengamos que lidiar con esas acechanzas del enemigo. Muy bien, hermana Mónica, gracias. Hermanita Mónica, por favor, despídanos con oración. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. Agradecemos, mi Señor, el que usted haya abierto nuestros ojos, Padre bendito, Padre de misericordia, y regalarnos este nuevo día, mi Señor, para estar en su presencia, para recibir su pan espiritual, mi Señor, y entender que tenemos un enemigo en este mundo y que es poderoso, Padre Santo, que no debemos subestimarnos, ni ponernos, ni acercarnos, ni exponernos a él, mi Señor Santo. Padre bendito, no debemos subestimar el pecado, no debemos acercarnos al precipicio, mi Señor, porque podemos caer, pero sí lo que podemos hacer es pedir su protección, mi Señor, pedir que usted nos guarde de caer en todo mal, en toda tentación, mi Señor, y librarnos de ese enemigo que tenemos, Padre. Usted es mucho más poderoso, mi Señor, porque usted ya lo venció en la cruz. Este enemigo ya ha sido juzgado, mi Señor, y lo único que quiere es destruir a sus hijos. Ayúdenos, mi Señor, a ser conscientes de esa verdad, pero también a ser conscientes de su poder y de su amor por cada uno de nosotros. Y Señor, sea usted quien guíe nuestros pasos el día de hoy, y que todo lo que hagamos, mi Señor, sea para honra y gloria de su nombre. Lo rogamos todo en el nombre de su amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermano, que nuestro Dios que les cuida a todo grupo y nos bendice en nuestro trabajo.